¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos. En el día de hoy venimos a hablar, como siempre, lo que más nos gusta, que es el baloncesto, pero hoy traemos a alguien que nos puede explicar un poco más sobre el arbitraje en Liga Endesa. Él es Alfonso Olivares, al que ya saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, lo primero lo hemos dicho antes de, bueno, se lo hemos dicho antes de empezar, pero que queremos felicitarte porque ya no solo árbitro de la Liga Endesa, sino que también eres árbitro FIBA, o sea que enhorabuena. Muchas gracias. Sí, sí. Ahora, pues, una nueva etapa y pues a afrontarla y pues nuevas experiencias. Yo te quería, porque claro, nosotros, bueno, y siempre en Cuna de Talentos nos ha gustado mucho todo el tema de formación y yo quería empezar, aunque ahora hablaremos bueno, de tu trayectoria, de la Liga Endesa y demás, quería preguntarte también por tu labor, si no me equivoco, eres el director técnico de árbitros de la Federación de Baloncesto de Madrid. Sí, eso es. Y quería también preguntarte un poco por esa formación de árbitros que me consta que está siendo difícil enganchar a gente y también que nos cuentes un poco cuál es la tarea que hacéis. Sí, también desde hace 2 años soy el director técnico de la Federación de Madrid, aunque llevo ya años siendo colaborador en diferentes categorías y eso. Y la verdad es que sí, es un trabajo complejo en el sentido de captación, aunque bueno, ahora mismo en Madrid somos cerca de 2.000 personas entre árbitros y Ostras. oficiales de mesa, ha aumentado mucho con muchos cursos, pero bueno, al final la captación, al ser un trabajo al principio muy complicado, porque son tomas de decisiones, gente joven, y con lo que conlleva una situación nueva, pues al final les cuesta. Pero bueno, al final, poco a poco, creo que lo podremos ir sacando para que la competición, pues al final tenga un servicio que es el arbitraje. Y la verdad que sí, es muy. Al final, obviamente, ellos nos echan una mano, ellos creerán que nosotros le damos una formación, conocimientos, que tenemos experiencia, y eso es lógico. Pero ellos no lo saben, pero a nosotros también nos ayuda el aprender cómo enseñar el reglamento, nuevas situaciones que nosotros a lo mejor no hemos vivido o que la hemos vivido de una manera diferente, nos hace crecer a nosotros también. Entonces, a mí parece que no, pero siempre la parte formativa me ha gustado mucho porque me hace crecer a mí también como árbitro y a la gestión de personas que, quieras o no, es una parte principal en el arbitraje. Yo según me estabas diciendo esto, claro, la toma de decisiones y demás, me estaba acordando, creo que han sido los 2 últimos años que desde ACB han hecho, no sé si es algún stage que hagáis antes de la temporada, pero que sacaron 2 vídeos muy chulos. En concreto, además, esta mañana he estado viendo, me parece que era el del año pasado, que os pitaban Van Rossum, ¿quién era? Eran 2 o 3 jugadores, Salvo, eso es. Salvó y me falla el otro, no sé quién era. Eran los entrenadores ACB que entrenaban en los Sí, banquillos, los jugadores pasan a ser los árbitros y eran los jugadores los que pitaban. sí. Y Tomás Bellas era el tercer Tomás jugador Bellas, y correcto. luego este año han sido entrenadores. Han cambiado los roles, eso es, y nos arbitraron primero 3 jugadores en la temporada pasada y Sí, esta temporada 3 entrenadores. claro. Y sí, la verdad es que al final fue una sorpresa, la verdad. Son gente pues que al final la conoces después de temporadas, pero el verlos en esta faceta pues también es divertido y que ellos nos vean. Obviamente pues nosotros forzamos situaciones para verlo y ellos a nosotros también. Y como siempre el uso del micrófono, que hay muchos vídeos con Sí. eso, creo que nos hace mucho más cercanos. Y la verdad es que ellos, más allá de la parte lúdica y de conocernos y de compartir este tiempo, nos lo dijeron tanto los jugadores como los entrenadores. Oye, pues es mucho más difícil de lo que parece tomar la decisión. Y mira que parece que no, en ese momento no nos jugamos nada. Aunque luego los árbitros, quieras o no, somos bastante competitivos a la hora de Ojo. jugar, ¿eh? Y muchos han jugado y todo eso. Entonces, pues ellos decían, oye, es mucho más difícil de lo que parece. Entonces yo creo que es importante. Y nosotros jugar también es importante verlo. Qué difícil es tomar decisiones y eso que no tenemos la presión que en un partido oficial, tomar decisiones y todo eso. No, yo es que con lo que decías bueno, de los que se van apuntando a los cursos de arbitraje, empiezan a pitar y además recordaba, yo creo que era Tomás Bellas en concreto que decía, pero eran decisiones que dices, pero ¿quién saca? ¿De quién ha sido la falta? Cosas que puedes decir, claro, que dices, oye, pues es básico, que ha salido, no sé, del equipo azul ha salido el balón fuera, saca el negro. Pero era de cosas que dices, ostras, claro, es que tienes que estar todo el rato y a lo mejor los jugadores, bueno, lógicamente yo creo que como jugador tampoco te da tiempo a desconectar, ¿no? Pero tienes tu momento de irte al banquillo, a lo mejor ahí reseteas, pero claro, el árbitro tiene que estar los 40 minutos pendiente. Eso es, y que al final es una cosa es la toma de decisiones y luego es cómo lo transmitimos y la ejecución, porque al final
junto a nuestro trabajo va un tema de cómo se señalizan las cosas, cómo estamos situados en la pista. Entonces, como digo yo siempre al principio, esa capacidad de absorber tantas cosas que hacer a la vez, pues no es tan fácil para la gente. Entonces nosotros muchas cosas, como cuando aprendemos a conducir, ya no pensamos cuando pisamos embrague o cuando cambiamos a otra marcha, pues al principio tienes que pensarlo y te cuesta mucho más. Claro. Y quería preguntarte también porque, bueno, hemos estado buscando un poco antes de que vinieras y hemos visto ya, bueno, que habías hecho una entrevista, creo que otra también con la Asociación de Árbitros durante la pandemia, y esto que nos comentabas también de, bueno, de los micrófonos en los partidos de Liga Endesa, además, digo, todo esto, ¿cómo piensas también que os ayuda a los árbitros? Igual que los partidos que decíamos, que digo, puedes haber tomado un poco en broma de pachanga, pero dices, pero te pones en el lado del otro y al final estás entendiendo, ¿no? Te lo pregunto más que nada porque, claro, los jugadores estamos acostumbrados al descanso al final, hablan rueda de prensa, pero vosotros, bueno, empiezas el partido, luego das la mano a los equipos, acabas y te vas a vestuario y este es otro ámbito diferente para vosotros. Sí, sí, totalmente. O sea, yo estoy, vamos, a mí me encanta que hagan este tipo de iniciativas, de grabarnos, de que se nos vea cercanos, porque esto es, a lo mejor la figura del árbitro o la árbitro al final parece que es un poco lejano, es como cuando eras pequeño y te encontrabas con el profesor o profesora en el supermercado y decías, anda, si también hacen la compra y también hacen vida fuera del colegio, pues esto es igual, parece que el árbitro no tenemos otra vida fuera de esto. Como que os tengan encerrados en una casa todos los árbitros y os saquen a pitar, más Eso o menos. es, y vamos a tomarnos algo y todo eso, sí, sí, claro que sí. Pero bueno, al final yo creo que todo esto es positivo y que vean la manera que nos comunicamos, más allá de que ellos vean que es más fácil o más difícil nuestro trabajo, eso yo creo que todo el mundo lo da por hecho, pero que al final nosotros nos vean la faceta humana, creo que es muy importante y creo que la Liga Endesa también hace muchas iniciativas. Creo que hubo una vez que algún compañero fueron hasta su puesto de trabajo, que era Sí, es policía, verdad, o sea claro. que todo eso a mí me parece positivo y cercano, y eso al final nos humaniza, que es lo más importante. Claro, y decías antes, porque claro, hablabas de la presión del jugador, pero bueno, seguro que cuando das cursos y demás, seguro que te lo preguntan mucho, y yo siempre lo digo, que al final el jugador falla más canastas de las que mete, muchos días pierde más balones de los que roba, bueno, todo esto, pero digamos como que eso se entiende. Y estabas hablando de la presión de los jugadores, pero claro, la presión que tenéis vosotros, o sea, cada fallo es mucho mayor que una bandeja que falla un jugador. Sí, totalmente. O sea, partiendo de la base que yo siempre lo digo en todos los cursos y cuando doy las charlas y es mi pensamiento, es que la parte más importante es el juego. A partir de ahí, nuestra responsabilidad no quiere decir que sea menos, pero al final tenemos, como tú dices, una presión a la hora de tomar decisiones. Y obviamente, pues ahí cabe el error. Yo creo que cada vez se va normalizando más el error y creo que la base, aparte de que la gente lo entienda, tenemos también nosotros una parte muy importante que es admitir ese error. No pasa nada. Creo que la gente cuando tú admites un error lo va a entender mucho mejor porque esa parte va a decir, oye, pues esta persona no quiere imponerme algo, sino que admite que haya podido equivocarse. Entonces yo creo que es muy importante. Claro. Y yo quería preguntarte en qué punto, porque yo creo, yo sacaría también a los entrenadores de esto, o sea, me cuesta creer un chaval pequeño que diga, ostras, yo de mayor quiero ser entrenador del ACB, de Euroliga o de NBA. Seguro que alguno habrá, pero lo normal es, quiero jugar, ¿no? Y tú ves a tu ídolo y dices, quiero estar ahí, quiero jugar. Pero ¿en qué momento desde que empiezas a pitar llega un punto que dices, oye, pues a mí no me importaría que ya no es solo un hobby, sino de verdad dedicarme a esto? Sí, totalmente. O sea, yo cuando empecé siendo joven, yo era jugador, jugué primero cuando viví en Málaga, luego aquí en Madrid, y yo lo pensaba. Bueno, ya cuando iba siendo mayor me daba cuenta que muy lejos no iba a llegar, porque no me entraban las canastas igual que a todo el mundo. Pero es verdad que yo no lo pensé. Yo empecé pues porque un entrenador mío en Málaga era árbitro y nos dijo se puede compaginar. Y al final estás en la edad esa de decir, oye, pues puedo compaginar mis estudios con ganar un poco de dinero, ayudar en casa, tener mi propio dinero. Y la verdad es que te va enganchando porque al final somos deportistas, tenemos nuestro grupo, que es nuestro equipo, el grupo de árbitros, empiezas a hacer cosas fuera del arbitraje, te va enganchando pues la toma de decisiones, el estar en partidos importantes y así vas creciendo. Pero desde luego eso es otra parte de la formación que a veces cuesta, porque dices, somos como una parte más compleja de ver del deporte. Pero yo sí que
la gente, la gran mayoría, se lo toma. Puede la gente estar más tiempo o menos tiempo, pero a todo el mundo le termina sacando cosas positivas a esta labor. Y no sé si algún entrenador te lo habrá reconocido, porque yo a algunos sí que le oí decir, yo me volvería a meter a jugar, seguiría entrenando, y dice, ahora lo que no haría sería pitar, porque me parece muy complicado, pero luego parece como que no, pues que hay ese enfrentamiento, ¿no? Pero yo a mucha gente sí que le he oído decir, y es que en parte pienso que es verdad, decir, probablemente la parte más compleja sea la del árbitro, o por lo menos a nivel de toma de decisiones y no de influencia, ¿no? Pero decir, oye, es que pues lo que decíamos, un jugador falla una bandeja, la siguiente la puede meter, pero a lo mejor un fallo puntual de un árbitro pues te puede condicionar una situación de partido. Sí, está claro. O sea, yo entiendo que la gente pueda decir es complejo, porque es verdad que cuando el árbitro lo hace bien, es verdad que pocos son los halagos muchas veces, sobre todo al principio, cuando nadie te va a ver. Hay veces, aunque creo que cada vez más hay padres y madres que se acercan al árbitro y me lo dicen a veces, oye, me han dicho que muy bien pitado, y esto se agradece. Pero es verdad que no es tanto como cuando ganas un partido, es algo más palpable, ¿sabes? Como entrenador o entrenadora o como jugador. Es decir, he ganado el partido, lo dice un marcador y hasta aquí. ¿Quién me dice si está bien o mal arbitrado? No tenemos ese feedback constante y todo eso cuando estamos empezando, y eso es lo que cuesta a veces, el reconocimiento. Pero bueno, dentro de que lo que tú dices que puede ser la parte más complicada, sí, pero bueno, también creo que es diferente. Yo lo llamaría diferente, no más complejo. Depende de la personalidad y Claro. de la forma de ser de cada persona, cómo se lo tome. Y no sé si a lo mejor quizá por eso, por lo menos da la sensación de todo el mundo dice, ostras, es que parece como que todos los árbitros se llevan bien entre ellos, pero yo creo que al principio de la entrevista lo has dicho, que al final sois como el equipo, ¿no? En el momento que te toca pitar, sobre todo inicio, pequeños, minibásquet y demás, un árbitro, ahí sí que estás tú solo ante el peligro, pero es verdad que cuando ya empiezas a pitar que hay dos, o bueno, ya más arriba, lógicamente tres, pues lo que decías de ese feedback, pues sí que tienes pues al de al lado, pues igual que en un equipo el entrenador te dice, oye, esto a lo mejor no por ahí, o, oye, eso está muy bien que yo no lo he visto, de alguna manera que os vais complementando con todo esto. Claro, o sea, junto a los oficiales de mesa que son parte de nuestro equipo arbitral y árbitros, es verdad que a veces solo somos uno y uno y es más complicado cuando es un oficial de mesa y un árbitro, pero como va aumentando ese número, pues el equipo se va haciendo más grande. Lo único que cambia, y es verdad que es más complejo, es que el equipo, pues durante una temporada, pues lo más normal es que estés una temporada por lo menos en el mismo equipo y puedes ir cambiando. Nosotros, cada fin de semana es un equipo Claro. diferente con el que actúas, luego somos un colectivo grande. Pero bueno, es verdad que eso sí que es una parte muy importante de adecuarte a la personalidad de cada persona con la que vas, con la que tienes que compartir esos partidos o ese partido. Entonces, esa parte sí que creo que es más compleja. Aunque tenemos unos protocolos y más o menos actuamos de una manera similar, luego la parte personal la tienes que gestionar muy bien. Y recuerdo que, bueno, claro, tú empezaste a pitar en ACB, si no me equivoco, 2017, Sí. 2017 y ya, bueno, podemos decir que ya tienes cierta trayectoria en la liga desde que empezaste en 2017. ¿Cómo, en estos años, cómo ves que está evolucionando todo? Bueno, cada año se meten más mejoras al instant replay, bueno, una serie de herramientas que tenéis vosotros. ¿Cómo ves desde el arbitraje que está evolucionando la liga desde que has entrado a Sí. la liga? Esta es la estoy empezando la séptima. Ahora estoy dudando si es 2016, 2017 o... Yo soy muy malo para las fechas y encima, te lo iba a decir ahora, encima tenemos el tema del COVID de por medio, que eso nos trastocó a todas las fechas. Sí. Y la verdad es que yo he vivido muchas etapas, creo que al final la evolución del juego, de todo, es hacia positivo, cada vez los equipos con más refuerzos, la preparación, todo. Yo desde que entré ya se notaba que era una liga profesional, el cambio del IRS, el uso de lo que los árbitros usamos, que es como la petaca que utilizáis para los periodistas, todo esto Justo. que es para el tiempo, el precision time, todo eso claro es súper nuevo. Pero creo que sí, que al final todo ha ido evolucionando positivo. Me tocó vivir, que luego fue una época súper dura para todos, a todos los niveles, no solo al nivel del baloncesto, pero bueno, ya que estamos hablando de baloncesto, fue dura, sin público, que quieras o no es compleja, temas de viajes, todo eso. Pero la verdad es que también, pues mira, va a ser algo que vamos a poder contar, que fue arbitrar sin público, el que pudiésemos sacar como competición el tema de la burbuja, que fue muy importante. Entonces, yo creo que eso al final lo he vivido, pero sí que creo, como tú dices, que cada vez la competición es más exigente, la media de los equipos cada vez es superior
Y al final, pues eso yo no lo digo yo, son los resultados que tienen los equipos de la Liga Endesa a nivel europeo, que cada vez son mejores y a veces decimos, jolín, ¿cuántos equipos hay ahí en todas las fechas finales? Totalmente. Y ahora que has mencionado el tema de la burbuja, la pandemia y demás, yo no sé, porque claro, a mí me parece, lógicamente, y es mucho más fácil, no hay público, mínima cosa que diga el banquillo, se oye, que a lo mejor en una situación normal, pues suelta un comentario un jugador de banquillo, no se oye. Yo no sé si habéis sacado, o os ha sacado desde los árbitros de ACB, una estadística de si ese año, es una tontería, pero si hubo más técnicas o no, porque es verdad que a lo mejor en situaciones de partido hay 4, 5, 6.000 o 8.000 personas, a lo mejor hay un comentario de banquillo que no se oye, pero ahí se oía prácticamente hasta si se le caía la botella de agua a un jugador en el banquillo. Sí, la verdad es que no lo sé en la estadística, pero vamos, desde luego lo que es lógico, escuchábamos mucho más. Ahora pues hay comentarios que seguramente no escuchamos. De todas formas, bueno, ahí lo que salvara un poco la mascarilla, por poner algo... Por lo menos dicen, los labios no se los los labios no se veían, entonces, bueno, pero sí que es verdad que se escuchaba todo mucho más. Y si me preguntas a nivel personal, yo prefiero pitar, más allá de que es parte muy importante del baloncesto los aficionados, es que es todo mucho más frío, tú es mucho más difícil y para ellos yo creo que el juego incluso era difícil porque la energía que te transmite la gente para meterte dentro del partido es súper importante para los jugadores y para los equipos y luego para nosotros incluso también. Claro, eso te quería preguntar porque de alguna manera, y esto lo hemos hablado también en otro programa, porque vino pegadito a la pandemia, creo que fue cuando debutó Fabio Fernández, también árbitro ACB, y claro, también lo decía, dice, es que claro, y yo se lo pregunté, digo, es que es una sensación como de pretemporada, de has venido a mi pabellón de entrenamiento, me he puesto de acuerdo con este equipo, con estos árbitros, y hemos hecho un amistoso, ¿no? Porque de alguna manera no hay esa... O sea, tiene que haber una tensión porque es competición oficial, pero no la hay porque no hay gente en la grada. Sí, sí, no, totalmente. O sea, yo creo que, además, si no mal recuerdo, Fabio empezó pitando Liga Endesa justo cuando no había público. Sí. Creo que él ascendió en el año 2020. Justo sí, porque recuerdo cuando vino que más o menos tenía que ser en ese Sí. momento. Y su debut fue en un pabellón ACB sin prácticamente gente o sin gente. Entonces, claro, Sí. eso choca. Ya le dije, ya cuando debutes ya verás lo que es que un campo esté lleno, aunque las competiciones de LEP, pero bueno, al final la capacidad pues es mayor. Y entonces es lo que tú dices, al final es mucho más frío, era todo con mamparas, la mascarilla, no sé, se perdió mucha parte personal durante esa parte de la competición, pero bueno, de todo se aprende y al final pues a nivel personal pues al final todo suma, como digo yo. Claro. Y quería preguntarte, bueno, estamos llegando al tramo final de la entrevista, todavía nos quedan unos minutos y quería preguntarte, lo hemos dicho al inicio, por ese nuevo salto, ¿no? Estás pitando, bueno, sin duda diría la mejor liga de Europa si sacamos las competiciones europeas probablemente, y has empezado a pitar en FIBA. ¿Cómo es la experiencia también para ti de dar ese salto a pitar a nivel internacional ahora? Sí, a ver, mira, la verdad es que es algo que al principio, cuando tú te planteas y ya estás en una posición de árbitro de Liga Endesa, dices, mira, el pasito que me queda es ser árbitro internacional y la verdad es que eso siempre pues es súper reconfortante porque al final pues junto a la FEB y la ACB cuando que te seleccionan para ser árbitro, pues obviamente pues es súper, te llena mucho como árbitro. Entonces, la verdad es que es una competición nueva, con nuevas condicionantes. Por ejemplo, no hay tecnología en el sentido de IRS en la competición donde he empezado, que es la Eurocup masculina y femenina. Pero al final son equipos que juegan en la primera división de su competición. Entonces, el nivel de juego va a ser similar, con las diferencias culturales de tener a compañeros y compañeras de muchos sitios de Europa. Que al final la globalización también ha hecho que todos pitemos de una manera muy similar, pero al final no queda que pequeñas diferencias va a haber. Entonces, bueno, pues adaptándome un poco a todo ello, a cómo son los pabellones, cómo son el público, los entrenadores y entrenadoras, todo cambia. Entonces, pues eso es muy, muy positivo y lo que tú dices, también hay una parte, como digo, yo no voy del hotel al pabellón, también te permite pues es un trabajo muy, muy chulo en ese sentido porque te permite conocer ciudades diferentes, comer comida diferente. Eso está súper bien, la verdad. Pero yo imagino que de alguna manera, y te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Por las diferencias de pitar con árbitros de uno u otro país, pero no sé si también ayuda venir de pitar de una liga tan exigente como la Liga Endesa. No digo que otras ligas a lo mejor no
no tengan eso mismo los árbitros, pero sí de jugadores que a lo mejor puedes decir, pues tienes equipos de primer nivel Euroliga que estás pitando cada semana. Ya, o sea, es verdad que al final las competiciones son diferentes, eso está claro, porque al final aquí en España pues la cultura deportiva que hay del baloncesto es muy alta, como en otros países de Europa y en otros no tanto. Pero al final los árbitros, la exigencia que nos piden desde la FIBA es la misma para todos. Claro. Y los protocolos a seguir y el criterio y el nivel de acierto tiene que ser el mismo. Entonces al final yo lo veo como una ayuda a la competición que tengo porque me permite tener un nivel de juego muy bueno para poder tener un buen nivel luego arbitral en FIBA. Luego es verdad que hay compañeros pues que al final tienen otro tipo de competición, pero vamos, al final estoy seguro que si ellos y ellas están en esa competición van a tener el mismo nivel que todos nosotros. Y otra, bueno, esto es una tontería, pero cuando vi que saltabas, sigues pitando lógicamente Liga Endesa, pero saltabas a FIBA y decían, Alfonso Olivares, tarjeta FIBA por los 2 próximos años. Y digo, Sí. claro, tarjeta, digo, todos nos imaginamos a lo mejor físicamente qué es tarjeta, pero cuéntanos qué es, o sea, tarjeta Sí. FIBA, es como licencia para pitar, digamos. Sí, es una licencia, sí. La verdad es que a mí no me ha llegado ninguna casa, me daría ilusión tener como Sí. tu carnet y eso. Antes lo daban, pero ahora, pues con todo esto de virtual, pues entiendo que ya no lo dan. Antes lo daban hasta cuando empezabas a arbitrar. Y sí, es durante 2 años el periodo de árbitros en el pues ellos te valoran a nivel técnico, a nivel físico, a nivel teórico y vas haciendo pues torneos, partidos y todo eso. A partir de esos 2 años ellos pues pueden renovarte esa licencia o no. Entonces pues eso ya lo decide los responsables arbitrales de FIBA y la máxima edad es 50 años. En principio Para son pitar en 50 FIBA. años para pitar en FIBA. Eso es. Entonces, pues hasta esa edad, pues en principio si cumples Bueno, con todos los tienes requisitos. tiempo, entonces todavía Tengo habrá- tiempo. Parezco más joven de lo que soy. No quiero decirlo, que lo busque la gente, pero sí. Pero sí, tengo tiempo para disfrutar y obviamente, pues para aprender. Qué bueno. Pues lo que no sé, claro, ¿cómo te cambian ahora a ti las semanas en las que, no sé si te ha tocado ya, que has pitado FIBA entre semana y Liga Endesa fin de semana? Sí. ¿Cómo cambia un poco tu semana? Que más o menos supongo que ya tendrías una rutina más o menos marcada y con el análisis del partido anterior, el partido siguiente, pero claro, entre medias ahora, si tienes un viaje por Europa, ¿cómo te modifica un poco la semana? Sí, la verdad, es volumen simplemente, como tú dices, pero al final la planificación es la misma, obviamente con mayor número de partidos. La semana pasada, por ejemplo, pité el miércoles y el jueves y luego tuve Liga Endesa el domingo. Pues simplemente preparar los partidos, pues en vez de hacer 3 scouting, que le llamamos nosotros para preparar el partido, y 3 post evaluaciones de mi arbitraje y reuniones, pues en vez de una, pues hago 3. Pues sí, es menos tiempo para otras cosas, pero bueno, se puede hacer perfectamente. Dejo a mis compañeros de ejemplo que llevan a lo mejor 20 años y ahí siguen al máximo nivel, o sea, se puede. Como digo yo siempre, es un trabajo muy reconfortante, estás haciendo lo que te gusta, mucho más difícil son otros trabajos que lo digo yo siempre, nosotros no nos podemos quejar, hay trabajos muy duros, que es levantarte a muchas horas, con a lo mejor mucho más duro a nivel físico, a nivel de sacrificio y al final uno con todo puede, al final el que quiere algo pues tiene que intentarlo y te cuesta más. Claro. Y como de importante, has mencionado el trabajo de scouting y bueno, todos los árbitros, es verdad que tampoco es que todas las semanas haya entrevista con árbitros, pero sí que he visto varias, todos habláis de ese trabajo de scouting, normalmente estamos acostumbrados a que los entrenadores lo hagan, los jugadores lo hagan, que se hace un scouting lógicamente y se prepara pues una semana de entrenamiento en función de ciertas cosas que juega el equipo, pero como importante también es para vosotros el scouting para saber a lo que os enfrentáis ese fin de semana. Sí, mira, la verdad es que al principio de la temporada es muy importante el scouting un poquito más teórico y de conocimientos de jugadores, porque la plantilla cambia, ¿vale? Entonces es normal que si hay jugadores, sobre todo, que no conocemos de nuestra competición, analicemos más la plantilla. Pero conforme va alargándose la temporada, al igual que los equipos, lo que adaptamos son más bien criterios adecuados a esos equipos o al punto de la competición en el que estamos. ¿Por qué? Porque al final yo creo que más importante que ya los jugadores decir cómo juegan, ya los conocemos, es saber qué sistemas de juego tienen y Claro. qué situaciones tenemos que arbitrar mejor si esa situación de juego se da.
porque el estar preparado me va a dar a mí un mayor porcentaje de acierto, y sobre todo que cuando nosotros nos desviamos, como se desvían los equipos en su estilo de juego, pues nosotros también de las desviaciones que tengamos como grupo, pues podamos equilibrarlas para que los equipos tengan el mismo criterio en todos los partidos de la competición, que al fin y al cabo es lo más importante de nuestro trabajo. Totalmente. Pues Alfonso Olivares, hasta aquí ha llegado la entrevista. Debo decir que se me ha pasado volando, que yo creo que tenemos rato para hablar de mucho más. Así que nada, bueno, desearte suerte en la temporada de Liga Endesa y por supuesto también en Europa. Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, a seguir. Hasta la próxima. Y gracias a todos vosotros, ya sabéis, esto es Cuna de Talentos, nos vemos muy pronto.